Mi nombre es Guillermo Estrada, soy Senior Software Engineer en Tech Mahindra. Llevo trabajando con Go aproximadamente unos 10 años. Lo agarré mucho antes de la versión 1, unos meses, a lo mucho un año después de su primera release. Y es la primera vez que vengo a hablar aquí con ustedes en la comunidad de Golang Guadalajara. Yo vengo de la Ciudad de México, pero me mudé para acá como hace 2 años y medio para cuestiones de chamba. Y pues me da muchísimo gusto venir a traerles este tema. Déjenme, voy a esconder esta curita de aquí. De traerles este tema. Y pues bueno, procesamiento masivo de datos con Go. Ahí está, el quién soy y qué hago, ¿no? Cuando pregunté acerca del tema y me dijeron que los temas por lo general eran para todos los niveles, entonces, bueno, supongo que ahí están mis redes sociales para los que quieran agregarme. Empezamos con procesamiento de datos con Go. Todo mundo, no importa el nivel que tengan de experiencia, cuánto tiempo lleven programando, qué lenguaje hayan utilizado para programar, la razón por la que estamos programando es porque eventualmente necesitamos procesar datos. Punto. No hay de otra. Toda la razón de que existamos es que hay datos y esos datos necesitan procesarse. Entonces, muchas veces puede ser Data Analytics, puede ser Business Logic, puede ser Business Intelligence, puede ser procesamiento de logs, puede ser lo que ustedes digan y manden, pero el 99% de las veces hay una razón para programar y eso es que hay datos de por medio y hay que procesarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué haríamos este tipo de procesamiento de datos con Go? Pues bueno, tiene varias ventajas sobre otros lenguajes. Primero que nada, es un lenguaje compilado. Esto nos da ciertas garantías estáticas acerca de la validación estática de los tipos que estamos manejando. Lo básico de un lenguaje compilado se compila al lenguaje nativo de máquina, entonces es muy óptimo, etcétera, ¿no? Tiene un excelente desempeño, no solo por ser compilado, sino Go además tiene muchas herramientas que nos permiten asegurarnos que el desempeño de nuestra aplicación está a niveles a tope, ¿no? Tanto el CPU como la memoria, disco, etcétera, ¿no? Uno de ellos es que tiene control fino sobre la memoria, lo cual quiere decir que no es necesario que lo hagamos, pero tiene apuntadores y podemos utilizarlos, podemos asignar cosas a memoria, borrarlas de memoria o dejar que el recolector de basura lo haga. Hay de todo, ahorita vamos a platicar mucho acerca de eso. Es altamente concurrente. Go, de hecho, el nombre del lenguaje viene a través de esa palabra reservada Go, que nos permite correr funciones de manera concurrente, ¿no? Con las famosas Go routines. El aprovechamiento de recursos, al ser un lenguaje compilado, estáticamente tipado. Go nos permite tener mucho control sobre los tamaños de memoria que estamos pidiendo, qué tanto estamos creciendo en fin, aprovechar nuestros recursos al máximo, ¿no? Explotarlos. Tiene la ventaja de ser multiplataforma, que no importa si lo queremos correr en Linux, en Windows, en Mac o en cualquiera de las versiones móviles que hay, incluso Android, hay otro tipo de versiones, y también es distribuible compacto, lo cual quiere decir que si yo quiero correr mi procesamiento de datos en Go en otra máquina, pues muchas veces no tengo que instalarlo, como el caso sería de Node.js, de Java, de todas estas cosas, Python. No, yo agarro, compilo mi binario en Go, se lo doy a Abner, que estoy viendo aquí en pantalla, y Abner agarra y le corre su máquina y todo jala muy bien, ¿no? Entonces, tiene esa portabilidad, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, ¿cómo vamos a procesar datos, no? Uno de los casos más comunes es procesar datos en formato de un archivo de texto, y ese archivo puede llegar a ser muy grande. Se me ocurre, si es uno de sus primeros trabajos o de sus últimos trabajos, en algún momento se van a tener que topar con una cosa horrible del mundo de la computación que se llaman logs. Y digo horrible porque son padrísimos, mientras nosotros somos los que los escribimos, son horribles a la hora que hay que procesar esos logs. Esos logs pueden llegar a crecer. Nuestras aplicaciones normalmente escriben esos logs por razones de paz mental, porque realmente nunca nadie va a ellos, a menos que algo salga mal. Nadie dice, ay, voy a checar los logs porque hoy siento que todo el día estuvo poca madre la chamba. No, normalmente vamos a los logs porque algo salió mal y necesitamos encontrar qué fue. Y esos logs, muchas veces en su trabajo, pueden estar trabajando con cosas como el Elk Stack, con Elasticsearch y todo este tipo de cosas, o simplemente archivos de texto muy grandes pueden llegar a crecer y a crecer, ser varios gigas de tamaño. ¿Cuál es la manera más fácil de leer un archivo en Go? Cualquier archivo, vamos a asumir para fines de esta práctica, que estos archivos son de texto y
Y estos archivos de texto son separados por líneas, ¿no? Normalmente cuando tienes un archivo de texto, quieres ver línea por línea, como eso sería el caso de un log, ¿no? Esta manera es la manera más fácil que hay, es la manera más derecha y es la que les recomiendo que utilicen el 99.9% de las veces si tienen suficiente RAM para cargar todo el archivo a memoria y no es un archivo muy grande. Cualquier cosa debajo de 10 megas, 100 megas, vamos a utilizar la función ioutl-readfile. Vamos a cargar de trancazo todo el archivo a RAM y después vamos a hacer el split de todo eso, convirtiéndolo previamente a string, porque acuérdense que en Go casi todas las funciones read devuelven arreglos de bytes o slices de bytes. Entonces, es un alias a un string. La única diferencia entre un slice de bytes y un string en Go, para aquellos nuevos, es que los strings son inmutables, mientras que los slices de bytes no. Vamos a hacer el split aquí por el carácter de nueva línea o de salto de línea. Y después vamos a iterar por cada línea y vamos a procesar la línea. Más fácil que esto no hay manera. Tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que, pues bueno, leemos el archivo completamente de memoria en una sola operación. No pasa en una sola operación, pero a nivel de su código sí, ¿no? Internamente Go hace toda la lectura y la semafreada y la junta. Al final te lo entrega en una sola operación, pero para cuando ya te lo entrega, el archivo ya está cerrado y ya fue leído y ya no hubo errores. Bueno, si hubo errores nos los va a mandar. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, el archivo está cerrado. Alguien más podría usar el archivo, ¿no? El archivo se encuentra cerrado durante todo el proceso de procesado de los datos, que puede ser mucho más tardado que la lectura, dependiendo del tipo de procesado que vayamos a hacer. Tiene la ventaja de que menos código, menor posibilidad de errores y también es más mantenible. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. Esta la manera, la que yo me llamo naive, ¿no? La manera naive de hacer las cosas es que es imposible cargar archivos de tamaño mayor a la memoria disponible. Entonces, si tienes 8 GB de RAM y tu archivo es de 16 GB de tamaño, pues vas a tener problemas porque no hay manera en que quepa tu archivo en RAM, punto. Entonces, eso nos limita también cuando tenemos recursos limitados. Y obviamente puede ser lento trabajar con grandes cantidades de datos debido al manejo de memoria en Go. Y esto los ya muy veteranos en el lenguaje lo saben, los muy nuevos no se van a topar con ello pronto. Go es muy rápido, es extremadamente eficiente el CPU, extremadamente eficiente el acceso a memoria, extremadamente eficiente con la lectura de I/O, ya sea de red o de disco. Entonces, ¿dónde optimizamos Go? Cuando pedimos memoria. Ahí es donde Go se cae. Puede ser el caerse o el levantarse de Go, es memory allocation, que es pedirle memoria al sistema operativo, asignarla y luego dejar que el garbage collector lo recupere. Si nosotros no hacemos bien eso, vamos a perder una cantidad de performance brutal. Pero vámonos rápido. Esa es la manera más fácil, pero bueno, digamos que voy a procesar datos masivos, entonces, para cuestiones prácticas, no tengo suficiente RAM para leer archivo de memoria de trancas. Pues bueno, hay una manera un poquito más compleja, que es leerlo poco a poquito, ¿no? Para este caso vamos a utilizar la librería Bufio, que es de Buffered.io. Vamos a crear un escáner y vamos a pasarle nuestro IO Reader, que en este caso vamos a abrir el archivo. En este caso no lo vamos a leer, nada más lo vamos a abrir. Y obviamente vamos a darle el defer file close para una vez que terminemos de procesar el archivo, cerremos ese archivo. Es importante cerrar archivos. Y después vamos a pasarle ese reader a nuestro nuevo escáner y regresamos a lo mismo. Vamos a escanear y por cada vez que escaneemos vamos a procesar la línea. Ya acabamos. Y ya, se acabó la plática. Podemos procesar masivamente datos y pues bueno, eso es todo. Pues sí y no. Por default, esta versión de Bufio, del New Scanner, utiliza un buffer de 64 kilobytes, que no está mal. Tu archivo es 100 megas de 200. Entonces puede ser que en 64 y 64 acabes a una velocidad bastante rápida. Tiene la ventaja de ser muy, muy suavecito en los recursos. Es extremadamente eficiente porque está leyéndolo de poquito a poquito. Y 64 kilobytes es algo que podemos procesar rápidamente con el CPU. El archivo se encuentra abierto y en uso durante todo el proceso. Quiere decir que pues nadie debería de estar usando el archivo mientras nosotros estamos procesándolo. También es poco código, tiene gran flexibilidad, pero tiene también un enorme defecto, ¿no? Pues el tamaño del buffer es un poco pequeño cuando queremos leer grandes cantidades de archivo, queremos hacerlo más rápido. Y la otra es que no se presta para procesamiento concurrente.
quiere decir que el buffer es único. Entonces, leo el buffer, mando el buffer a procesar, y hasta que no acabe de procesar ese buffer, no puedo reutilizarlo para leer nuevamente. Entonces, no me es posible estar mandándolo utilizando, digamos, múltiples cores, múltiples threads, múltiples go routines para procesar múltiples datos a la vez. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa si copio esa información a un nuevo buffer y ese nuevo buffer lo puedo mandar concurrentemente a trabajar? No hagan eso. Les recuerdo cuando les dije que memory allocation, el estar pidiendo memoria y luego regalándola al garbage collector es lo que les iba a afectar. Eso le va a dar en la torre el performance, ¿ok? Entonces, pues este método no es muy práctico para eso. Bueno, entonces vamos a hablar así de procesamiento masivo de datos. Para procesar datos masivos, ¿cuál es el primer requisito? Pues tener una cantidad masiva de datos, ¿no? Si no, no puedes procesarlos. Para eso, los que no conozcan este sitio, esto es cuestión de chamba, soy un Identity Engineer, trabajando para Kroger, y pues nos dedicamos a esto de proteger contraseñas y usuarios y todo este tema. Y una de las cosas que nos vino a la mente fue, oye, ¿y si cuando el usuario inicia sesión o cambia su contraseña o crea un nuevo usuario, le decimos si su contraseña ha sido usada N veces? Y fue como de, pues bueno, vamos a explorarlo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, para los que no han usado esta página, que se llama Java Bean Pond, pueden ir a ella, poner su contraseña y les va a decir si ha sido expuesta en cuántos data breaches, que ha habido muchos a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? No se preocupen, su contraseña es hasheada antes de enviarse a los servidores Java Bean Pond, todo el código es open source y lo tienen ahí disponible. Y una cosa que proveen es de descargar lo que ellos tienen como su base de datos, por así decirlo. No es una base de datos, pero es su colección de passwords. Obviamente no te dan los passwords en claro, porque algunos passwords tienen pues datos sensibles de la persona, ¿no? Como Chuchita y mi gato se llama Pedro, no sé cómo se escribe, ¿no? Pero el punto es, no te dan los passwords, lo que sí te dan es un hash SHA-1 del password o NTLM, para los que usan NTLM, y te dan un contador de cuántas veces se ha filtrado ese password. Entonces, pues me di a la tarea de descargarlos por torrent. Ahí dice que nada más hay dos versiones, una que viene ordenado por prevalecencia, que es por ese contador, y la otra que viene ordenada por hash. Para nuestro caso es lo mismo, porque vamos a procesarlos de igual manera, pero si se fijan para el algoritmo de cipeo no, uno es más chico. No importa cuál, los dos archivos miden 34.7 gigabytes sin comprimir, una vez que lo tenemos en el .txt, que a mi parecer ya puede considerarse cantidad masiva de datos. Entonces, ya cumplimos con el primer requisito para procesar datos masivos, es tener una cantidad masiva de datos. Una vez revisando este archivo, nos daremos cuenta que cada línea de texto, no lo voy a abrir porque es imposible que mi máquina lo abra en el editor, pero pues ya le di una checadita al archivo y viene línea por línea, viene el hash SHA-1, seguido de 2 puntos, seguido del conteo, y luego, esto es chistoso, pero utilizan diagonal R, diagonal N para el salto de línea, algo que normalmente se hace en Windows, no en sistemas Unix, pero bueno, así viene el archivo. Y yo quiero, pues entrada, saber cuántas contraseñas hay ahí, cuántas se han filtrado, 1, 2, 3, 4, 5 veces o más de 5 veces, porque yo necesito poder determinar si va a ser viable o no utilizarlo durante nuestro proceso de onboarding o de sign up en nuestra página, ¿no? Entonces, para eso, voy a crear un contador. Y el contador es muy sencillo. Se preguntarán por qué tengo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y que no hago como un mapa o un arreglo o un todo, porque todo esto le vamos a correr pruebas de rendimiento. Entonces, mientras más óptimo, mejor. ¿Ok? El contador es un de tipo struct, muy sencillo, que tiene algunos campos que literal vamos a ir incrementando. No hay más, nada más complejo. El último, que es startTime.time, es para ver cuánto tiempo tardó el proceso. Y el de bytes, aunque lo vamos a saber, va a ser para calcular el throughput, cuántos datos por segundo estamos masticando, pues. Y por último, la famosa línea process line que les enseñé antes en los códigos anteriores, ¿qué hace? Pues básicamente agarra la línea, la parte en los 2 puntos y checa el contador. No nos importa el hash realmente, nos importa el número, que es el contador. Vamos a contar si es 1, 2, 3, 4 o más de 4, el total y los bytes. Fantástico. ¿Ok? Creo que ahí podemos detenernos por un momento y vamos aquí. Ok, perfecto.
Entonces, se fijan, aquí tengo las versiones que les comenté, la versión de lee todo de trancazo, las versiones de los ejemplos, lee todo poquito a poquito. La primera que vamos a probar es esta, que le llamo yo single buffer. Es igualita a la versión del escáner, nada más que la única diferencia es que nosotros vamos a darle el buffer al escáner. No vamos a dejar que use el de 64 kilobytes, que es el que trae por default. Entonces aquí yo creo mi propio buffer de tamaño, aquí lo pueden ver arriba, 1024 por 1024, ese es no, sí, 1024 por 1024 bytes, ese es 1 kilobyte. Lo podemos correr con el tamaño, de hecho, aquí lo borré mal, porque podemos 1 megabyte, eso es lo que queremos leer. Que no lo cambié. Bueno, entonces yo quiero leer de 1 megabyte en 1 megabyte. Es un poquito más rápido que de 64 kilobytes, 64 kilobytes. No voy a acabar de 64 kilobytes, 64 kilobytes. Vamos a ver qué tal trabaja, ¿no? Con un buffer más grande, escaneamos y... les voy a enseñar. Aquí está mi librería del contador, por si querían saber. Aquí hay otro contador que se llama Atomic Counter, lo vamos a usar pronto, no se preocupen. Y pues aquí está el código, lo estoy importando en single buffer. Y tengo un BAT que básicamente compila todas las versiones. Llegó el momento de abrir esto, no se preocupen. Va a ser el primer lugar, así que... Y vamos a correr la versión de single buffer con el archivo... ya los tengo aquí en data, por si se lo preguntaban. Para los que no me creen, ahí están, 36.467, 34.7 gigabytes de datos, cada uno. Da igual, podemos correr los dos, no va a haber diferencia, porque pues, no estamos procesando nada basado en el orden. Pero vamos a ver qué tal se comporta la versión single buffer. La versión single buffer es extremadamente sencillo el código, y ya la estamos viendo del lado derecho. 850 megas por segundo. No, espérate, sí, 680 megas por segundo, 510. Ok, sí, más o menos es lo que estábamos esperando. 600, 500 megas por segundo es algo que normalmente esperamos. Sin embargo, aquí creo que se fue muy grande memoria, pero 680 megas por segundo es rápido. Esto no debería ser tan a ver. Vamos a probar el default primero. Compilar, está consumiendo mucha RAM. Y correrlo nuevamente. Por disco. Ahí está. ¿Dónde está? No me lo está todavía detectando, pero aquí está ya, ahora sí. Ya, ahora sí. La RAM ya está más decente. 200 megas, alrededor entre 500 y 600 megas por segundo, utilizando muy bien el CPU y alrededor de 200 megas de RAM. 600 megas por segundo, déjenme decirles, es un montón. Literal, si ustedes lo fueran a hacer en cualquier lenguaje de programación, seguramente con más código que lo que estoy usando yo, estarían muy por debajo de ese número. 600 megabytes, no megabits, megabytes por segundo. Entonces estamos hablando de que esto va a terminar de procesar el archivo en alrededor de menos de un minuto. 59 segundos, ¿ven? Qué buena aproximación. Entonces, el archivo ya terminó de procesarse. Ese fue el tamaño total del archivo. Tardó 59 segundos en procesarse y nos fuimos a un promedio de 604 megabytes por segundo. ¿Ok? Y bueno, aquí está el contador, ¿no? Tantos passwords tuvieron un conteo, 2, 3, 4 o más, el total de passwords. Bytes, si se fijan, son menos bytes que los leídos, porque a la hora que nosotros ya hacemos el split por línea, estamos literal deshaciéndonos de todos el diagonal R, diagonal N de cada línea. Ya vieron que aporta un montón al total de bytes. Y el start es que se lo ignoramos, es el timer que nos dio capacidad para hacer esto. Entonces vamos a revisar rapidísimo qué hicimos. Lo único que hicimos fue proveer un buffer. ¿Ok?
Yo le dejé el tamaño default, o sea, si ustedes no provieran el buffer, este sería el performance de Go sin moverle ese buffer. Ahora podemos subir y bajar este buffer y encontrar el punto exacto donde nos da mucho mayor performance. Sí, podemos jugar con él, todo bien. Ahora, algo que se puede notar es, bueno, esto sigue sin funcionar de manera concurrente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si yo tengo muchos datos, pero también tengo mucho CPU libre? Si se fijan, esto no ocupa mucho CPU. ¿Cómo le hago para procesarlos de manera concurrente? Bueno, les voy a enseñar cómo vamos a trabajar eso. Vamos a utilizar una librería que se llama SyncPool. ¿Qué es SyncPool? SyncPool es una interfaz en la librería estándar de Go, a partir de la versión 1.13, que nos da, es una interfaz que requiere de dos métodos, pero tiene dos métodos, que se llama tres campos, uno que se llama new, uno que se llama get y uno que se llama put. Entonces, lo que nos hace es que nosotros podemos crear un objeto o en la función new, decirle cómo se crea nuestro tipo de dato. Ese tipo de dato puede ser lo que nosotros queramos. Yo le pongo my complex type para que sepan que esto es principalmente optimiza cuando nuestros datos son complejos. Y puedo pedir un dato de uno de ese tipo de datos. Si hay en el pool, me lo va a dar del pool. Si no hay en el pool, va a crear uno nuevo para hacer la función new. Lo puedo utilizar y cuando acabo de utilizarlo, lo puedo regresar al pool para que alguien más lo use. ¿Ok? Entonces, en lugar de estar creando nuevos buffers cada vez que leo una nueva línea o cada nuevo chunk, o reutilizar el mismo y no poder trabajar de manera paralela, yo lo que puedo hacer es pedirle el pool, estar procesándolo de manera concurrente y regresárselo al pool cuando acabe. Del lado izquierdo van a ver esa animación pequeña. Get los obtiene del victim cache. Put los pone en el pool. En cada iteración del garbage collector del pool se van al victim cache y la siguiente iteración limpia los que están en el victim cache. Esa es la manera en la que hace. Entonces, la verdad, le quita muchísima presión al recolector de basura. ¿Se acuerdan cuando les dije que lo que más pega en rendimiento es dejar que el recolector de basura esté recogiendo toda la basura que nosotros no tenemos ni siquiera idea que estamos tirando? Bueno, aquí está. Y para eso vamos a utilizar la versión SyncPool, ¿ok? Sin embargo, esta versión SyncPool utiliza un contador distinto. Déjenme les enseño rapidísimo. Como en esta versión SyncPool vamos a estar haciendo procesamiento paralelo, necesito una manera atómica de incrementar esos contadores de manera que no estar escribiendo dos veces al mismo tiempo en el mismo contador. Entonces, estamos usando la librería Atomic y básicamente Atomic es add uint64, te deja incrementar en uno, pero de manera atómica, quiere decir que dos procesos concurrentes no pueden escribir al mismo lugar al mismo tiempo. Fuera de eso, hacen exactamente lo mismo. Luego, ¿qué hace SyncPool? La función OpenFile. Abrimos el archivo. En nuestro SyncPool vamos a crear nuestro buffer. Creamos nuestro contador atómico. Lo pasamos, creamos un nuevo reader. Y lo que vamos a hacer con el buffer antes de leer a él es pedírselo al pool. Oye, pool, dame un buffer porque voy a empezar a procesar. Te da un buffer. Lo tienes que hacer el casting porque acuérdense que new devuelve una interfaz. Cualquiera, entonces te tienes que acordar qué hay en ese pool para poder hacer el casting de lado a lado, ¿no? Lo llaman type assertion. Leo del buffer, pero acuérdense que es un archivo de texto y voy a leer líneas, entonces leo del buffer, lo que hace es llenar mi buffer, el tamaño que sea. Ahorita estoy leyendo 1 kilobyte, nada más. Y después de eso, voy a darle, va a leer hasta n bytes, tengo que hacer esta asignación, por si lee menos del tamaño del buffer. Y después voy a leer, una vez que leí todo el buffer, voy a leer hasta el siguiente salto de línea. De manera de tener líneas completas y no pedazos, cuando, oye, no acabó la línea, entonces voy a leer hasta la siguiente línea completa. Entonces leo todo el buffer y después hasta la siguiente línea completa y se lo asigno al buffer. Y después voy a ir disparando como vienen, los routines, así como las veo venir, las voy a ir disparando y le voy a mandar el buffer a cada una. Esta GoRoutine, al terminar de procesar, va a usar el pool.putBuffer para regresar el buffer al pool que sea utilizable por otras GoRoutines después. Y va, obviamente, con un sync group, va a decir, ya terminé, continúa. Vamos a ver cómo corre esta versión. Vamos a darle bin
Esta es la versión de SyncPool, Data, y abrimos nuestro monitor. Le damos Enter. Aquí está la versión de SyncPool, ya ven 500, 600, 700, 760, 780, 790, 800. Give or take. Depende qué tan de buenas esté Windows cuando corro esto. He llegado a 1050, 1080 megabytes por segundo. Entonces, se fijan, estoy utilizando poca memoria. Esto estoy leyendo de 1 kilobyte en 1 kilobyte. Sin embargo, esto es mucho CPU. El problema con este approach, en lo que corre va a tardar 30 segundos, es que si mi procesamiento de los datos fuera más tardado que la velocidad a la que yo puedo leer, estoy creando demasiadas rutinas o routines y estoy empezando a consumir demasiada memoria, demasiado CPU, porque el CPU está muy lento y yo estoy leyendo datos más rápido. ¿Ok? Tardó 45 segundos, ganamos bastante performance, estamos leyendo ya casi 800 megabytes por segundo. Por último, y ya para terminar, les voy a enseñar esta versión. Esta versión es la misma versión. Nada más que la única diferencia es que aquí, en lugar de disparar indiscriminadamente GoRoutines, voy a crear una cantidad fija de workers previamente que tienen esta función GoProcessChunk, que está acá abajo, que hace lo mismo que hacía el código en la versión anterior, que es partir el buffer en pedazos y mandarlo a procesar por línea. Tengo 16 núcleos, bueno, 16 threads, entonces voy a correr 16 workers. Y para comunicarme, voy a usar esta línea de aquí. Voy a crear un canal. Ese canal es de tipo pointer to read byte. Y ahí voy a ir mandando los datos, ahí voy a estar mandando los datos, los chunks, para que cada worker procese. Este segundo parámetro, cuando creas un canal, se llama el buffer del canal. Si el buffer se llena, escribir al canal bloquea. No puedo escribir más datos de los que permito. Si yo quito esto, mi buffer es de tamaño ilimitado y entonces yo puedo escribir datos hasta que el buffer se acabe mi RAM. Pero si yo le pongo 1, quiere decir que a lo mucho un dato extra puede estar en el buffer esperando a ser procesado. Y yo le voy a poner 16 por si acaban rápido los 16 workers, que haya por lo menos 16 datos esperándolos para que los vuelvan a jalar. Eso es muy flexible, pero esto es un buffer channel. Igual, leo hasta el siguiente salto de línea después de leer el buffer y voy mandando los chunks. Aquí, buffer, y le escribo el chunk. Acá se van a procesar. Y del mismo caso, una vez que termino de procesar el archivo, le doy close chunks, le doy wait y imprimo los resultados. Vamos a incrementar tantito el tamaño del buffer. Para eso tengo que darle, pues, compilar nuevamente todo de volada. Y vamos a correr la última versión, que es la de SyncPool Workers, Data, on passwords. Y conforme corre, vamos a abrir esto y de alguna manera otra vez lo volví a hacer. Si usamos 64 kilobytes de tamaño, es mucha memoria. Vamos a correrlo nuevamente con 1 kilobyte. Ahí está. Entonces vamos a ver qué tan rápido podemos leer y procesar el archivo. Debe estarme apareciendo próximamente aquí. A veces Windows no quiere enseñar el archivo. Estás corriendo el de SyncPool, ¿no? No el de SyncPool Workers. Que muchas gracias. Ahí está. Entonces, SyncPool Workers. Y a veces Windows tarda en decir, ¡ay, me están leyendo del disco! Pero esto va a tardar alrededor de 30 segundos. Como les comentaba, lo más rápido que he llegado a leer todos los 34 GB del archivo es ahí está, ya Windows ya se puso las pilas y ya está detectando que hay algo corriendo. Va en 800. A veces Windows quiere correr 800, a 900, a 1 GB. Pero estamos trabajando de una manera donde sabemos que incluso si mi CPU tarda mucho más en procesar ciertos datos, yo porque estoy contando rápidamente y deshaciéndome de los demás, no me voy a pasar de los datos que estoy leyendo, sino voy a esperar al CPU. En este caso fue a 810 por segundo. Ya una vez que Windows como que sabe de él, a veces se dispara más rápido y se va. Bueno, vamos a terminar esto porque ya vamos a dejar que esto acabe. Y bueno, entonces, ¿qué es SyncPool?
A fin de cuentas, Sync Pool es una herramienta que lo que hace es que cuando tenemos objetos costosos, ya sea structs, byte arrays, lo que sea, que es algo costoso en memoria, estarlo pidiendo, luego dejando que lo recolecte el recolector de basura y volviéndolo a pedir y volviéndolo a hacer innumerables veces, Sync Pool reduce esa cantidad de veces en las que yo tengo que crear y destruir, crear y destruir, crear y destruir, que normalmente le pegan mucho el performance de Go. Es parte de la librería estándar y es compatible con todas las versiones desde la 1.12. El único tema que hay que tener con Sync Pool es que hay que tener mucho cuidado al utilizar Sync Pool, porque cuando nosotros usamos get para obtener un tipo de dato del pool, no sabemos de antemano si es un recurso nuevo o un recurso reciclado. Si es un recurso reciclado, puede que ya traiga datos, que ya traiga prellenado el nombre, el apellido, el teléfono, si es que estamos usando un struct de ese tipo. En nuestro caso, yo nunca lo limpié porque siempre estamos leyendo todo el buffer. Estamos sobreescribiéndolo cada vez que leemos del archivo. Pero si están utilizando datos, por ejemplo, para optimizar el encoding y decoding de JSON en servidores, tengan mucho cuidado antes de tratar el recurso como algo nuevo. Puede que ya traiga datos, entonces es una muy buena práctica limpiarlo y luego ya usarlo. Pero limpiarlo es 1000 veces más rápido que crear uno nuevo. Ojo, también hay que tener cuidado de sobreutilizar Sync Pool. Si su objeto no es muy costoso, si están usando un entero o un struct con 2 enteros, siempre va a ser más rápido crearlo y destruirlo que usar Sync Pool. Sin embargo, si ya es un objeto un poco más grande, que tiene memoria dinámica, que tiene cosas así, utilizar Sync Pool puede darles un beneficio masivo, y cuando digo masivo es extremadamente masivo en esto. Allá a los que ya usan microservicios, que ahorita habremos de hablar de ello, hay frameworks como Echo que utilizan Sync Pool para todos los requests que llegan. Entonces, si están llegando requests, ya no crea un nuevo objeto request, utiliza uno de los que se acaban de reciclar. ¿Por qué? Porque ya están ahí en memoria, ya están siendo usados. Vamos a usar uno de esos. Eso sí, lo limpia muy bien antes de pasártelo, pero ya no está asignando memoria. Entonces, minimizas la cantidad de memory allocations que hay. Y pues bueno, ese es todo lo que les traigo por hoy. Alexis Lozada, no tengo este código en el repo de GitHub, pero con mucho gusto lo subo y se los paso, ¿no? Si no, ahí les comento luego en el video de YouTube, así, donde lo pueden encontrar. Si hay preguntas, pues bueno, este es el momento. Buenísimo. Parece que no hay preguntas y si no, podemos luego llevarlas de manera offline. Pues no me queda más que agradecerles y pues bueno, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Espero verlos pronto y pues ya les estaré compartiendo el código y el contenido de la presentación y todo esto ahí en GitHub al rato.